Buenas tardes, gracias por haberme invitado a compartir con ustedes un poco mi conocimiento y mi experiencia en el área de los síndromes asociados a muerte súbita. Básicamente, en primer lugar, me gustaría describir en qué consiste este problema del que estamos hablando. La muerte súbita se trata de aquella muerte que ocurre de manera repentina en individuos que previamente se encontraban bien. Dependiendo de las definiciones, la muerte súbita se considera cuando desde el comienzo de los síntomas hasta que uno presenta el fallecimiento se ha pasado menos de una hora. A veces se aceptan definiciones un poquito más amplias de 24 horas, pero la clave fundamental es que aparece en individuos que previamente tenían un estado de salud bueno. Y básicamente el problema fundamental que aparece es que el ritmo cardíaco de manera repentina pasa de tener lo que es un ritmo normal, que se activa secuencialmente la aurícula y se activan los ventrículos para distribuir la sangre en el cuerpo, degenera el ritmo normal en un ritmo caótico que es imposible de bombear sangre al organismo y por tanto acontece la muerte. La muerte súbita es causa de unas 300 o 400.000 muertes al año a nivel de Estados Unidos y Latinoamérica. En España representa unas 10.000 muertes al año y a nivel europeo unas 150.000 muertes al año. Y de todas estas muertes súbitas, el 88%, es decir, la gran mayoría, tienen un origen cardíaco. Es más, la muerte súbita representa la causa mayor de muerte a nivel global. Produce más muertes que incluso sumando las muertes asociadas al SIDA, al cáncer de pulmón y al cáncer de mama juntos, que son enfermedades que tradicionalmente han preocupado. Y las causas de la muerte súbita son varias. Si miramos la población general, lo habitual es el infarto. Todo lo relacionado con el problema de la angina de pecho y el infarto. Eso representa el 80% de la población. Sin embargo, hay otras causas menos conocidas, pero que se pueden identificar, que provocan esta muerte repentina. Un 10-15% son debidos a enfermedades estructurales cardíacas, como son las miocardiopatías dilatadas y las miocardiopatías hipertróficas, y un porcentaje muy chiquitito a enfermedades puramente eléctricas del corazón, es decir, un corazón estructuralmente sano, paciente no tiene ningún síntoma en general y de repente acontece de forma inesperada la muerte. Como les hablaba, lo más frecuente, los infartos. Nosotros somos capaces de identificarlos porque los pacientes presentan dolor en el pecho o presión, y en el electrocardiograma es muy característico ver estas jorobitas elevadas que son el infarto de miocardio agudo. Eso puede generar en un ritmo cardíaco rápido que provoca el fallecimiento. Y se producen porque hay lesiones en las arterias del corazón, y esas lesiones, si no se abren, por ejemplo con un cateterismo, pueden provocar infarto y ocasionalmente la muerte. ¿Qué pasa? Que si analizamos la población en función de el perfil de pacientes y de la edad, vemos que si nos movemos hacia edades más tempranas de la vida, en menores de 40 años la probabilidad de tener un infarto o que se trate de una enfermedad de las arterias del corazón es baja, y toman mayor relevancia enfermedades estructurales cardíacas o las arritmias primarias, es decir, corazones eléctricamente inestables que pueden provocar la muerte súbita, y esto es particularmente dramático porque afecta a individuos muy jóvenes. La particularidad de estas enfermedades es que la gran mayoría de ellas se deben a alteraciones dentro de nuestro ADN, dentro de nuestros cromosomas, que tienen la peculiaridad de ser transmisibles a nuestros familiares, en la descendencia. Esto, el ADN, para el que no lo sepa, básicamente es donde se codifican todas nuestras características como seres humanos. Codifican temas otros tratos como pueden ser el color de pelo, el color de los ojos, pueden codificar o codifican el que se desarrollen los dientes, que salga pelo, que no salga pelo, pero también pueden, si hay una serie de alteraciones, dar lugar a problemas en las proteínas
que codifican las células cardíacas, unas de ellas estructurales y dan lugar a miocardiopatías, alteraciones del músculo cardíaco, y otras alteraciones a los canales eléctricos del corazón, dando lugar a arritmias primarias. Y es lo que aquí les resumo básicamente. De lo que vamos a tratar fundamentalmente es de describir esta serie de enfermedades que afectan a individuos jóvenes y que pueden provocar la muerte súbita. Dentro de las cardiopatías estructurales, una muy típica es la miocardiopatía hipertrófica. Esto habremos visto ya muchas veces en la televisión, deportistas tipo baloncesto, que de repente tienen una muerte repentina. Son gente que tiene una alteración genética que les predispone a que el músculo cardíaco se engruese mucho. Ese músculo grueso no solo evita o dificulta que se llene de sangre el corazón, sino que además tiene fibrosis entre las fibras, lo que facilita que aparezcan arritmias cardíacas y, por tanto, la muerte. Nosotros lo podemos diagnosticar por varias razones. En una revisión rutinaria se suele ver en el electrocardiograma alteraciones que nos sugieren esta enfermedad. Y el diagnóstico de confirmación es fácil porque en el ecocardiograma o en otras pruebas de imagen cardíaca podemos ver ese músculo engrosado. Otra enfermedad estructural cardíaca es la miocardiopatía dilatada. El corazón, aquí ven un ejemplo normal, lo que ocurre es que se dilata, el músculo es de mala calidad, corazón más dilatado y se contrae peor. Resultado parecido, podemos ver algunas alteraciones sutiles en el electrocardiograma, a veces desarrollan arritmias malignas y lo diagnosticamos por el ecocardiograma. Otra enfermedad estructural cardíaca, que en frecuencia es algo menor, pero es muy típica de deportistas, la displasia ritmogénica. La displasia ritmogénica, el corazón empieza a sustituir las fibras musculares cardíacas por fibrosis y grasa, de tal manera que el corazón se dilata, sobre todo el lado derecho, y favorece que aparezcan arritmias. Igual que en los casos anteriores podemos sospechar esta enfermedad si tenemos alteraciones en el electrocardiograma. A veces vemos las arritmias y confirmamos mediante resonancia cardíaca, ecocardiograma y a veces la biopsia. Pasamos al segundo grupo de enfermedades, que estas ya representaban al menos del 0,5%, pero estas son más especiales porque afectan a individuos sanos, completamente sanos. Los previos a veces manifiestan síntomas de falta de aire, ahogo, dolor en el pecho con el esfuerzo. El síndrome del Wolff-Parkinson-White, esta enfermedad en particular no es hereditaria en general, a veces hay agrupación familiar, pero la característica especial es que el corazón no se activa, como decíamos antes, el ritmo normal, sino tiene un puente muscular adicional que hace que el ritmo cardíaco pase por dos zonas, el ritmo normal y ese puentito muscular. Nosotros podemos verlo en el electrocardiograma, pero la gracia de esto es que en uno cada 2.000 personas más o menos puede aparecer una arritmia que es muy frecuente, la fibrilación auricular, y esta degenera en una arritmia maligna, la fibrilación ventricular. Esto es incompatible con la vida y los pacientes pueden presentar pérdida de conocimiento y si no se interrumpe, la muerte. Pasamos ahora a un grupo de enfermedades eléctricas cardíacas que lo que provocan es, estas son hereditarias, muerte súbita. Son varios síndromes, QT largo, QT corto, síndrome de Brugada, repolarización precoz y estas tienen electrocardiogramas característicos y estas dos últimas son más difíciles de diagnosticar porque en el electrocardiograma en reposo no se pueden ver, que son la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica y la fibrilación ventricular idiopática. Característico, vemos en estos cuatro de arriba alteraciones en un electrocardiograma, que es algo muy sencillo que hace el médico de cabecera, cambios que nos pueden sugerir que esta enfermedad existe y nos permitirá diagnosticarla y prevenir la muerte repentina. En el síndrome de QT largo, por ejemplo, que es la enfermedad, la canalopatía, enfermedad eléctrica primaria más frecuente, lo que vemos es una prolongación del periodo eléctrico de relajación cardíaca. Esto hace que en ese periodo el corazón sea vulnerable y pueda predisponer a que haya arritmias. Según el tipo, estas arritmias pueden ser particularmente provocadas por el ejercicio y de ahí que sea importante identificarlo para poder dar las recomendaciones adecuadas.
Otro ejemplo es el caso contrario, el síndrome de cuto corto. Este síndrome es rarísimo, rarísimo del punto de vista que solo hay 100 individuos descritos en el mundo. Y probablemente esto sea porque es muy letal, con lo cual no llega la gente a sobrevivir para que podamos describir el síndrome en ello. Síndrome de Brugada, en este le tenemos un particular cariño en el Hospital Clínico y aquí en Cataluña en general, porque tenemos a dos de los hermanos Brugada. Uno de ellos, con su hermano Pedro, que está en Bruselas, trabaja en el Clínic y lo publicó. Se describió inicialmente en niños, pero es muy típico que los síntomas aparezcan en adultos en torno a los 40 años. Y se presenta un electrocardiograma muy característico, típico de este síndrome, que la fiebre provoca pérdidas de conocimiento y puede también favorecer a presentar una muerte repentina. Otros síndromes ya que son patrones electrocardiográficos frecuentes, pero provocan con menos frecuencias arritmias ventriculares. Repolarización precoz. Lo vemos en el electrocardiograma también. Particularmente interesante, y esto es un dato que uno tiene que tener en cuenta, es las arritmias que se desarrollan con el esfuerzo. Si alguien pierde el conocimiento haciendo deporte o haciendo un esfuerzo, eso hay que estudiárselo. No es se me bajó la tensión, se me ha bajado el azúcar, hay que vigilarlo y particularmente se estudia haciendo una prueba de esfuerzo. Si vemos que con el esfuerzo se hacen arritmias malignas, es muy probable que haya esta enfermedad, que es una taquicardia ventricular catecolaminérgica, es decir, dependiente de adrenalina, y eso puede favorecer a la muerte súbita. Y desgraciadamente hay un grupo muy pequeño, pero alarmante, de gente que puede presentar las arritmias sin explicación alguna, que es lo que conocemos nosotros como fibrilación ventricular primaria. Importante, gente que tenga pérdidas de conocimientos recurrentes sin desencadenante claro, hay que revisarlos, porque en casos muy raros puede ser esto. Este es el caso de un chico de 21 años que estaba del ordenador y si no llega a su novia a reanimarlo, habría fallecido. Teniendo ya un desfibrilador puesto, tenía un holter y vimos la arritmia y cómo el desfibrilador le da un choque y le vuelve a salvar la vida. ¿Vale? Importante, sospechar la enfermedad. Esto es lo más importante. Pérdidas de conocimiento recurrentes, hay que estudiarlo. Convulsiones, hay que estudiarlo. Muchas son epilepsia, otras veces son problemas puramente cardíacos, que al fallar la bomba no llega el riego sanguíneo a la cabeza. Desgraciadamente hay un porcentaje de gente que el primer síntoma es la muerte. Tratamiento, si vemos a alguien que pierde el conocimiento, muy útil ahora la distribución de los desfibriladores automáticos externos. Permiten identificar la arritmia y el propio aparato te ayuda a dar el choque para recuperarlo. Esto tratamiento agudo, pero lo importante es prevenir los problemas. Y para ello, sospecharlo, revisión de un electrocardiograma normal con su médico de cabecera, ya se puede descartar muchas cosas. Si vemos algún síndrome, tendremos que dar recomendaciones en función de cada síndrome con respecto a tratamiento o no, y en los casos más graves, poner un desfibrilador implantado. Para acabar, todos estos síndromes pueden tener un componente familiar y es importante estudiar a la familia. Les voy a poner un ejemplo que es muy bonito. Yo soy canaria y esto es una familia canaria que tiene un montón de familiares y se caracterizaba que había muchos niños que morían súbitamente con emociones fuertes, montañas rusas, sustos, etcétera. Gracias al estudio con colaboración precisamente con el Hospital Clínico y con con la unidad de genética donde yo trabajo hoy, se pudieron estudiar, este es el resumen total, se hizo la historia clínica de 1.404 familiares, no es que en Canarias seamos muy prolíficos, sino que era un abuelo hace muchos años que fue promiscuo y tuvo muchas familias, con lo cual había muchos descendientes. El primero que está aquí en 1794. Canarias, una isla, pues mucha endogamia y al final, pues de 1.404 familiares se identificaron 30 muertes súbitas cardíacas. Gracias al estudio clínico y genético se identificó la causa y se pudo, como se ve aquí, esta es la evolución de esta familia, cómo se iba muriendo la gente, y desde el momento que se diagnosticó y se estudió la familia, solo hubo 3 muertes precisamente en 3 individuos que no quisieron estudiarse.
De ahí la importancia del estudio familiar. Y ya con esto acabo. Básicamente me gustaría resumir lo que he dicho, que es que la muerte súbita es una de las causas más importantes de muerte en la población general. La mayoría son debidas a enfermedades cardíacas. En la gente joven es particularmente importante tener en cuenta las causas genéticas y que muchas veces la valoración clínica y con el electrocardiograma nos permite diagnosticar muchas de estas enfermedades. Finalmente, es muy importante el estudio de la familia una vez identificamos bien a alguien que ha hecho una muerte súbita o bien a gente que tiene enfermedades genéticas porque hay riesgo de que los familiares también la lleven. Muchas gracias. ¿Tengo que oírlo de alguna manera? Sí. Y ahora se oye. Que no me han dado pinga. ¿Puedes ir sin? Vale. Yo tengo una pregunta, para que me oigas. Yo tengo un peque de 2 años que tiene síndrome de cutis largo. Se lo detectaron al nacer y ahora, después de 2 años, me han dicho que en principio está curado porque no era genético. Mi pregunta es, aunque supuestamente esté curado y no sea genético, ¿me puede pasar que al cabo de 16 años o 18 le dé una arritmia y necesitemos un desfibrilador, o en principio ya está bien? Vale, mira, en principio las enfermedades tipo cutis largo, el Brugada y demás, al ser genéticas, digo en general, no en tu caso en particular, eso precisan un seguimiento y un manejo de por vida, ¿vale? Entonces, en el caso en particular de tu hijo, si se lo diagnosticaron al nacer, posible que fuera en relación con algún fármaco o Entonces, creo que es mejor que haga revisiones, ¿vale? No por nada, pero a lo mejor lo que vieron en su momento fue simplemente una alteración electrocardiográfica sugestiva. Bueno, no, es cutis largo. Me llevaba la doctora Sarquella, que es la hija de Sí, yo la conozco, claro, sí, yo trabajo con ella en colaboración. Y tengo una revisión anual. Es eso, vale. No, probablemente a lo que se refiere ella es que, a eso me refiero. Cuando a uno le hacen un electrocardiograma y se ve ya un cutis largo, uno valora otra serie de factores de riesgo. Probablemente lo que ha ocurrido en ese caso es que sea bajo riesgo tu niña. Le tienen que hacer controles por si en algún momento cambia el electrocardiograma, desarrolla algún síntoma o algo que haya que reevaluar el riesgo. Pero cuando ya te han visto que tienes un cutis largo, normalmente eso sin ningún desencadenante, porque si hay desencadenantes lo quitas y ya se ha quitado, hay que vigilarlo. Me parece que es lo que están haciendo, ¿no? Entiendo que la doctora Sarquella... La medicación y en principio me dijeron que ya estaba superado. Vale, bueno, tendría que ver los electros, tendría que ver todo lo demás, pero bueno, en principio, normalmente si no tiene relación con la genética, tú tienes un desencadenante claro, tú lo solucionas, y entonces efectivamente no hace control. Si no hay desencadenante claro y tú ves un cutis largo, más otra serie de criterios, que es que si hay familiares, no hay familiares, nosotros vamos por probabilidades, ¿no? Si no hay análisis genético que te confirme la enfermedad. Pero si no hay nada claro y tú crees que ahí ha habido, es mejor hacer un control regular. Si es bajo riesgo no hay que hacer nada más, ¿vale?